Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que nos están acompañando una vez más, una reunión de Antorchas Vivas. Estamos muy contentos de tenerlos y pues en esta noche vamos a continuar con nuestra serie. Bueno, si vienes por primera vez, bienvenido. Si regresas después de mucho tiempo, bienvenido. Esta es tu casa. Estamos contentos de que estés con nosotros. Y estás llegando, nos alcanzas en medio de una serie que se llama Evidencias. Y el propósito de esta serie es, si tú eres cristiano, es para poder proveerte, darte de respuestas sólidas y fundamentos sólidos a temas que son difíciles y a temas que a lo mejor en tu vida como joven, como adolescente, en la cultura en la que vivimos, en el lugar donde vivimos, vamos a encontrarlos rodeados, impregnando la cultura. La palabra de Dios dice que no se amolden a este mundo, que no dejen que el mundo los moldee en la forma en la que moldea a todos los demás. Y dice que nosotros tenemos que ser diferentes, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento. Esto tiene que ver y habla más que nada en que haya un cambio en la manera en la que pensamos. Y es un cambio que solamente puede ser producido por un acto de Dios en tu vida. Dentro de esta serie de evidencias hemos visto distintos temas. Vimos el tema de la evolución, vimos el tema de la existencia de Dios, vimos el tema de si podemos confiar en el Nuevo Testamento. Recientemente, en nuestra última clase, se podría decir, vimos el tema del aborto, vimos distintos todas las ramificaciones, mejor dicho, que tiene que ver en el tema del aborto. Y el día de hoy vamos a examinar algo que poco a poco se ha estado cada vez más amalgamando e impregnando la cultura en la que vivimos. Y en especial es algo que está orientado hacia ustedes, los jóvenes. Es un movimiento, una ideología que está buscando reclutarte a ti para este tipo de prácticas sexuales que después, más adelante, vamos a ver. Es la llamada ideología de género, que también se llama teoría de género. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Y primero que nada, antes de comenzar, quiero decirte algo. Este tema es un tema muy extenso, muy extenso. A lo largo de la investigación que estaba haciendo, realmente este es un tema que no cabe simplemente en una plática de una hora. Fácil podría ser un tema en el que nos llevaríamos mínimo unas 3 horas y media en hablarlo más a detalle. Pero, así que quiero que estén conscientes que, aparte de mucho de lo que vamos a ver hoy, hay mucha información que tuve que dejar afuera. Pero eso es lo que considero que puede ser más relevante para ti. Quiero darte como las bases, lo más primordial acerca de este tema. Y así que, comenzando en este tema, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero que nada, la ideología de género. Aquí en el lado izquierdo podemos ver personas marchando acerca de lo que es la transexualidad, el transgénero, todo esto que está el transvestismo, todo esto que está tan impregnado en la cultura, y que realmente no es nada nuevo. Esto ha venido sucediendo desde hace miles de años, pero no en la proporción, y ahorita lo vamos a ver en las estadísticas, no en la proporción de ahorita. Ahorita se ha dispersado muchísimo más. Y esto es lo que vamos a ver. Primero que nada vamos a ver qué es la ideología de género. Después, de dónde nace esta ideología. Vamos a ver quién es el fundador de la teoría de género, la ideología de género moderna. Vamos a ver cuál es el efecto que causa en la juventud. Vamos a ver, y esto es a través de investigadores. Vamos a ver ciertas estadísticas sobre la ideología de género. Y al final, si se dan cuenta, puntos del 1 al 5, no son puntos que tienen nada que ver con la Biblia. Y esto es a propósito. Porque a lo mejor muchas personas te dicen, es lo que te dice tu pastor, es lo que te dicen en la iglesia. No, la realidad es que todo esto son cifras del punto número 1 al punto número 5. Tiene que ver con todo lo que se ve en la realidad de la vida. Así que este es un estilo de vida que es muy dañino, es una ideología que es muy dañina. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestro punto número 6, vamos a ver ahora sí qué dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Si somos cristianos, si hemos rendido nuestra vida a Cristo, si Cristo nos ha transformado a nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo, entonces nos va a importar el punto número 6.
porque la palabra de Dios debe ser lo que rige nuestras vidas. Y por último, el punto número 7, quiero decirles, si alguien está batallando con este tipo de sentimientos o lo que vamos a ver hoy, hay esperanza, hay esperanza. Muy bien, punto número 1, ¿qué es la ideología de género? Aunque no hay una definición en sí concreta, y esto es a propósito, porque los proponentes, los impulsores de la ideología de género tratan de mantenerlo lo más vago posible, para que tú no puedas distinguirlo bien, para que los jóvenes, las personas que no están estudiadas o personas que no están investigando bien sobre este tema, no lo puedan distinguir de otros temas. Y es como les decía en el tema del aborto, es algo que te quieren meter a fuerza con un paquete. Si apoyas la homosexualidad, entonces apoyas el feminismo, apoyas la ideología de género y apoyas el aborto, automáticamente todo el paquete. Cuando en realidad cada uno de estos temas son temas muy diferentes entre sí y son temas que merecen ser examinados uno por uno. Lo veíamos en el aborto, en el tema del aborto. Te dicen, si apoyas la homosexualidad o si apoyas, si estás en contra del racismo, entonces estás a favor del feminismo, a favor de la ideología de género, a favor del aborto, a favor de esto, a favor de lo otro. Cuando en realidad cada uno de estos temas merece que lo examinemos uno por uno. Se puede definir, a los proponentes, las personas que usan esto, les interesa que quede en un área gris, que no puedas definirlo completamente, pero una definición general es la corriente de pensamiento que cree que el género es solamente una producción mental de tu identidad. Es lo que ellos dicen. Y que puede ser diferente a tu sexo biológico. Hoy en día, en las secundarias, en las prepas, esto es la ley. Nadie cuestiona esto, lo enseñan. De hecho, estaba viendo que había como un taller, me llegó un mensaje de un grupo de la secundaria que había supuestamente como un taller sobre identidad sexual o identidad de género. Ya son cosas que se están enseñando a las personas, a los jóvenes como ustedes. Ya se les está enseñando. Pero en realidad no te dicen de dónde viene y definitivamente no te van a decir lo que vamos a ver hoy, porque no les conviene. La ideología de género se enmascara a sí misma con otros términos más amigables, se puede decir, como identidad de género, igualdad de género o diversidad de género. Pero en realidad todas apuntan hacia la misma cosa. En otras palabras, la ideología de género, la teoría de género, es la idea de que el género es solamente una construcción social, o sea, algo que la sociedad te enseña o te impone. Ese es el género, es lo que dicen. Y es que es algo que las personas pueden cambiar a voluntad y que es algo separado de tu sexo biológico. Por ejemplo, yo nací con mi sexo biológico de hombre, pero puedo identificarme como un gato pansexual no binario. Es lo que ellos dicen. Y fluido, dependiendo de cómo me sienta. A veces soy un gato pansexual, a veces soy un perro pansexual, a veces soy una lesbiana, a veces soy una lesbiana asexual, pero con tendencia masculina, ¿no? Y dicen, es diferente a tu sexo biológico. Y se ha abierto, esto ha dado cabida a que han hecho ahora, enseñan, el género es como un espectro. La realidad, en pocas palabras, te están diciendo, el género es lo que tú quieras. Y viene como el meme que dice Ángel, de que yo me identifico como un helicóptero Apache de combate, ¿no? Y ese es tu género, supuestamente. Y esa es la idea que han sacado, que es algo que tú puedes cambiar a voluntad y que está despegado de tu sexo biológico. Déjenme decirles algo, jóvenes. Hasta hace 100 años, esta era una idea completamente que nadie le pasaba por la mente. La palabra género y la palabra sexo, o sea, sexo biológico, incluso la palabra sexo biológico es una palabra compuesta, pero el género y el sexo eran sinónimos, eran iguales. Género era masculino, femenino, sexo era hombre o mujer, nada más. Por más de 2000 años, e incluso más allá desde el inicio, por más de 10,000 años, no había habido ningún problema en la identificación del género y la identificación del sexo, hasta el siglo XX, hasta los años 1900.
Y esto viene con la idea de la revolución sexual. Pero también, esto tiene que ver, porque tiene su nacimiento, la ideología de género, tiene su nacimiento en una corriente filosófica, o sea, una corriente de pensamiento llamada marxismo cultural. Es otro hijo, entre comillas, del marxismo cultural. Y el marxismo cultural es la filosofía que busca acabar con los organismos opresores. Y en este caso, el organismo opresor es la familia, es la sexualidad. Tú estás siendo oprimida o oprimido por tu sexualidad y necesitas, entre comillas, liberarte. Es lo que dice el marxismo cultural. La ideología de género, confusión de género, que antes médicamente se reconoce como un trastorno mental. ¿Es en serio? Si tienes un problema en tu identidad sexual o tienes un problema en tu orientación sexual, lo que ahora le dicen, o en tu preferencia sexual, hasta hace menos de medio siglo, la Sociedad de Psicología lo reconocía como un trastorno mental. Era una enfermedad mental. Ya sea que tuvieras una preferencia sexual que no corresponde a la de tu sexo, que tuvieras una identidad que no corresponde a la de tu sexo, le llamaban trastorno de identidad sexual o trastorno de preferencia sexual. O en otras palabras también, disforia de género. Y es una enfermedad real. Es una enfermedad mental y es una enfermedad real donde una persona se siente completamente incómoda en su propio cuerpo. Pero es eso, es una enfermedad mental. Ahora, ¿por qué la Sociedad de Psicología quitó las palabras trastorno y enfermedad de los diccionarios y de las enciclopedias médicas? ¿Porque descubrieron que no era una enfermedad? No, fue por presión política. Fue simplemente presión política de grupos, en aquel tiempo, revolucionarios sexuales y grupos homosexuales que hicieron presión política para luchar por la aceptación de su enfermedad mental y quitarle enfermedad. Es como si al cáncer, grupos a favor del cáncer, lucharan para quitar la palabra cáncer del diccionario. La enfermedad no deja de existir, simplemente cambian el término. Y es lo que hacen. Y esta ideología de género está apuntada principalmente al joven, al adolescente y al niño. ¿Por qué? Porque buscan reclutarte. Buscan que seas parte de este movimiento. Y no hay nadie más impresionable que los jóvenes y los niños. Tristemente, es la realidad. Y por jóvenes me refiero a jóvenes hasta de universidad. Buscan reclutarte, buscan que seas parte de este movimiento. Ellos te necesitan como carne de cañón. El propósito de este movimiento, de esta ideología, es promover y aprobar este estilo de vida y la meta es llegar a normalizarlos, a la normalización. Lo que antes se catalogaba como una enfermedad mental, en este caso disforia de género, trastorno de identidad de género, trastorno de orientación sexual, etcétera, hoy busca que sea normal y que sea aceptable en las culturas occidentales. Eso es lo que se busca. ¿Por qué creen que invierten tantos millones de dólares en, entre comillas, representación en las series? Que en todas las series tiene que haber mínimo un personaje homosexual, un personaje lesbiana, tienen que ser mostrados de forma positiva y un personaje de color. O sea, puede ser un personaje negro, un personaje latino, etcétera. Esto no es para representar en sí la realidad que viven las personas del lugar donde sea la serie, sino es para representar una ideología. Y es esta la ideología de la identidad de género. Se busca normalizar, que esto sea normal. Lo vemos en la cultura, en los desfiles, en las supuestamente las fotos de modelos, ¿no? Donde ahora supuestamente se rompen estereotipos, etcétera. Lo vemos en ese tipo de eventos, los famosos drag queens, ¿no? Que es transvestismo.
Lo vemos en todo este tipo que se está promocionando para que tú lo veas como algo normal. Pero todo esto tiene una meta y ahorita vamos a entender un poquito más. El punto de esto, si pones atención, vas a salir de aquí entendiendo todo lo que está detrás, cómo opera la ideología de género y todo lo que está detrás. Y cuál es la meta. Y vas a poder tener conversaciones donde te puedes defender. También lo vemos cómo lo empujan en las series. Tenemos la serie de Always Jane, está en Amazon Prime, sobre una muchacha en un área rural donde los villanos son su familia, que no aceptan su cambio, su transición, porque ella se identifica como un hombre. Lo vemos en esta serie llamada Butterfly, donde un niño se identifica como niña y vive su vida como niña. Lo vemos en esta serie, la serie llamada de Euphoria de Zendaya, donde ella representa a una muchacha lesbiana, bisexual, que usan drogas y supuestamente están en la preparatoria. Es un drama, de hecho fue premiado, tuvo varios premios esta serie de Euphoria. Y lo vemos también en series documentales como Nace una reina, que está en Netflix, que es sobre el transvestismo y la cultura de los transvestis en Brasil. Todo esto está normalizando, están tratando de empujar esto para que la sociedad lo vea como algo normal. Pero ahora, nuestro punto número 2, vamos a escarbar un poquito más. ¿De dónde nace esta ideología? Bueno, esta ideología nace, aparte del marxismo cultural, nace de una corriente de pensamiento llamada posmodernismo. El posmodernismo, su principal característica es el completo rechazo y abandono a lo que ellos llaman las grandes narrativas. Y esta siendo el principal enemigo es la existencia de la verdad objetiva, la existencia de la verdad. También entre otras cosas que el posmodernismo busca destruir está la familia, las instituciones de autoridad como la familia, la religión, el gobierno, la economía, etc. La ideología de género nace del posmodernismo y toma este concepto del rechazo a la verdad. Para ellos no existe la verdad absoluta. Esto lo van a escuchar en las preparatorias o en las prepas cuando les enseñen sobre el relativismo moral, que dicen, nadie tiene la verdad. Tú tienes tu verdad, ella tiene su verdad, tú tienes tu verdad, Asenet tiene su propia verdad, pero todas son válidas. Ninguna de ustedes está equivocada. Todas son igualmente válidas, todas son igualmente aceptables. Porque no hay una verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. Filosóficamente esto está muerto. Es un concepto muerto que se ahorca a sí mismo. Porque si no existe una verdad absoluta y cada quien tiene su propia verdad, la pregunta sería, ok, entonces el concepto de que cada quien tiene su propia verdad y la verdad no existe, ¿es verdad? Ahí es donde lo vemos. Si este concepto es verdad, entonces es mentira. Porque habría al menos una verdad que aplicara para todos. Pero ¿saben qué otra cosa está en contra de la ideología de género y en contra del posmodernismo? Una pequeña cosita que conocemos como la realidad en la que existimos. La realidad en la que existimos nos dice, nos grita, nos cachetea, sabiendo que existe verdades absolutas y verdades que no podemos cambiar. Y verdades que nos gusten o no nos gusten, están ahí y existen en la realidad. Por ejemplo, la realidad es de que algunos de ustedes son hombres con cromosomas XY y algunos de ustedes son mujeres con cromosomas XX. Eso es una realidad absoluta. No la podemos cambiar. No importa qué tanto lo deseemos, ni qué tan engañados estemos, no podemos negar la realidad en la que existimos. Mas, sin embargo, el posmodernismo y en sí la ideología de género buscan que la persona rechace la verdad en la que vive a través de mentiras. Siguiente que vemos, la ideología de género nace de la idea de que tú puedes crear tu propia identidad sexual, aunque esa no corresponda a la realidad de tu sexo biológico. En otras palabras, es el profundo rechazo de quien tú eres y de la sexualidad que tienes a cambio de tu propia imaginación, con la promesa falsa de que encontrarás plenitud. Esa es la promesa falsa que te hacen.
Y es la promesa falsa que hace la ideología de género. Y ya vimos de dónde nace la ideología de género: del marxismo cultural, del posmodernismo, del rechazo a las verdades absolutas y al final de cuentas del rechazo a uno mismo. La ideología de género aprovecha la adolescencia, en especial a las muchachitas, porque es una etapa donde la mayoría o todos batallamos con el autoestima. Y es una etapa donde la mayoría o todos nos sentimos incómodos con quienes somos. Y la ideología de género aprovecha esto, esta confusión, para ofrecerte una falsa esperanza de si tan solo cambias quién eres, vas a ser pleno. Pero es una mentira. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Escarbemos un poquito más abajo. ¿Quién originó la teoría de género? La ideología de género. Esto es algo que no van a ver, nadie les va a decir en su escuela. Porque es una historia, y de una vez les digo, es una historia muy gruesa y es una historia muy torcida del hombre que originó la ideología de género. Su nombre es John Money. Es el doctor John Money. No es un seudónimo, es un nombre real. Es un psicólogo y es un sexólogo de los años 60. Money fue el primero en separar la palabra género, que pertenecía a la gramática, que hasta ese momento era exactamente igual, un sinónimo del sexo, y lo convirtió la palabra género en algo personal y cambiable. Fue el primero que hizo eso. Es el creador de las palabras o de los conceptos llamados roles de género, orientación sexual y preferencia sexual. Si hoy se nos enseñan estas palabras o ustedes la ven en pósters o las ven en cosas de Facebook o en la escuela, acuérdense de él. Él es el autor de todos estos conceptos. Y ahorita vamos a ver qué más hizo. Money enseñó que el género era algo que la sociedad le impone a las personas y que no tiene relación con su sexo biológico. Money decía, tú eres una mujer solamente porque la sociedad te ha impuesto que seas una mujer. O tú eres un hombre solamente porque la sociedad te impuso que seas un hombre. Es lo que Money enseñaba. Pero entre las cosas que no se nos enseñan acerca de John Money, era también que él era un gran defensor del matrimonio abierto. Era un gran defensor del sexo en grupo, de orgías. Y es un gran defensor sobre todo de la pedofilia, del sexo con los niños. Y él sabía esto, y ahorita lo vamos a ver. Él sabía que si podía separar el sexo biológico y el desarrollo del sexo en una persona del género, del rol hombre-mujer, podía efectivamente crear un argumento para justificar las relaciones sexuales con niños. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. John Money diseñó su teoría e ideología bajo la meta de justificar que los niños eran seres capaces de relaciones sexuales, aunque su género no hubiese sido completamente desarrollado. Y esto él no lo decía por debajo del agua. Esto él lo decía en las entrevistas, lo decía en los jornales donde él escribió, lo decía en los artículos académicos donde él escribió. ¿Por qué no te dicen eso cuando te enseñan la ideología de género? Porque esto no va con la narrativa de que la ideología de género es liberación, trae plenitud. Mentira. La ideología de género nace de la mente de un hombre torcido que buscaba justificar el sexo con los niños. Este es John Money. Él proponía que las relaciones sexuales con niños no tenían nada de malo, ya que los niños eran seres sexuales desde pequeños. Esto es lo que John Money decía. Miren, es más, no me crean a la cita de él mismo. John Money dijo lo siguiente en una entrevista para La Pádica, que es una revista académica sobre la pedofilia. Él dice lo siguiente: si yo viera el caso de un niño de 10 u 11 años, niño, hombre, que se siente atraído eróticamente por un hombre de 20 o 30 años, si la relación es totalmente mutua y el vínculo es genuinamente mutuo, entonces yo no lo llamaría patológico, esto es malo, en ninguna manera. John Money era un hombre que justificaba la pedofilia y que diseñó su teoría
para justificar la pedofilia, pero a largo plazo. Él sabía que la cultura primero tenía que aceptar ciertos escalones para poder llegar a su meta. Primero tenían que aceptar el sexo abierto. Él era uno de los principales proponentes de los matrimonios abiertos, que de hecho una de las principales estadísticas de delincuencia y de drogadicción es los niños que nacen fuera de un matrimonio. Triste pero cierto. Los niños que nacen fuera de un matrimonio son más propensos a cometer crímenes, a irse a las drogas, a casarse en la adolescencia, a salir embarazadas o embarazar, a sufrir abuso. Y John Money era proponente primero de esto, de la revolución sexual. Después sabía John Money que se tenía que aceptar y normalizar la homosexualidad en la cultura. Una vez que se normalizara la homosexualidad, se tiene que aceptar el transgenderismo o el transvestismo. Y después de que se acepte el transvestismo, el transgenderismo, una vez que se destruye el género, entonces se va a ir aceptando otras prácticas sexuales. Y entre ellas, él incluía la bestialidad, sexo con animales, y la pedofilia, sexo con los niños. Pero si se dan cuenta estos escalones, ¿en cuál de ellos estamos? ¿Y en cuál de ellos están otras sociedades? Estamos básicamente muy cerca de su meta. Él proponía esto, el propósito de la ideología de género, fundada por Money, es que a largo plazo la sociedad normalizara y sexualizara el contacto sexual con los niños. Y esto se logra por medio de la confusión temprana de género, la confusión sexual, la sexualización de la cultura, a través de la pornografía, a través de distintas prácticas sexuales y la aprobación de todas las prácticas sexuales. Ustedes han visto la banderita, que es la banderita LGBTQ+, o sea, más, el más ahí. Bueno, L es de lesbianas, G es de gay, B de bisexuales, T de transgénero o transexuales, Q de queer, que es como, es un área gris que no te identificas con nada, ahí entran los no binarios y todo ese rollo. Pero antes, y a lo mejor ustedes no saben esto, antes ponían la P al final. La P es pedosexual, que es la práctica o el amor o la sexualidad con los niños. Pero eso no se anuncia bien, así que quitaron la P y pusieron el más. Ese más representa distintas prácticas sexuales, incluyendo la pedofilia. Pero no lo van a anunciar, porque obviamente eso es algo malvado. Money decía que esto se logra, la sexualización, la teoría de género, se logra en una sociedad a través de estas prácticas sexuales, pero también a través de dar distintos pasos que hoy vemos. Por ejemplo, la visión de John Money hoy se cumple a través de la promoción y el posterior forzamiento. Veamos lugares como en Canadá, donde te pueden arrestar si tú no usas el pronombre correcto de la persona. Si una persona se identifica como ella, como ella, como él, como él, y tú le dices cualquier otra cosa que no sea lo que él te dijo, te puedes ir a la cárcel hasta por 4 años. Si una persona presenta confusión sexual y tú lo quieres ayudar, te puedes ir a la cárcel hasta por 4 años en Canadá. Ya está a la fuerza. En Latinoamérica se busca forzar que tú hables de determinada manera con el famoso lenguaje inclusivo. El todes, ellas, amigues. Todas esas palabras tienen un propósito. El propósito, a nadie le importa. Es más, ni siquiera a los de la teoría de género no le importa cómo hablas. El propósito es control. Si pueden controlarte en lo que hablas, pueden controlarte en cualquier otra área de tu vida. Si pueden forzarte a que te dobles ante sus demandas en una área,
te van a forzar a que te dobles ante sus demandas en todas las otras áreas. Un ejemplo, en lugares como en lugares como en California, del estado de California. Si yo como padre, mi hijo adolescente presenta signos de confusión sexual, de que se está identificando como con otro género o tiene problemas o no sabe aceptarse como realmente es, y yo le ofrezco ayuda, ya sea llevarlo al psicólogo, orar por él o platicar al respecto, el Estado puede quitarme a mis hijos, puede quitarme la custodia de mis hijos. Vemos una sexualización forzada y vemos cómo el mismo gobierno está haciendo lo posible por proteger estas prácticas sexuales, por asegurarse de que nadie les estorbe. Vemos grupos que que crecen en prominencia, grupos como la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombre y Niño, la famosa NAMBLA, que cada año desfila en San Francisco, en uno de los desfiles homosexuales más grandes del mundo. Cada año esta organización, la Organización Norteamericana de Amor entre Hombre y Niño, desfila junto con ellos. No lo vas a ver en las fotos, no lo vas a ver en los periódicos, porque eso no va con la narrativa de que la homosexualidad y las prácticas sexuales son solamente para liberar a las personas y hacerlas más felices. Desfilan cada año. Vemos la comunidad pedosexual, lo que les decía, cosas como eso de que el amor, el género y la edad son ciegas. Lo que les decía que es lo que representa el más en el LGBTQ+, ¿no? Hoy vemos la visión de John Money cumplida en estas áreas. La introducción de transexuales, transvestis y transgéneros en los kinders para tener contacto con los niños a la menor edad posible. ¿Por qué? Porque si te pueden confundir a la menor edad posible, vas a crecer creyendo que esto es normal. Y esto no es normal. Hay lugares como en California que tienen algo que se llama Drag Queen Story Time, que básicamente es lectura de cuentos por parte de un transvesti. ¿Cómo te sentirías que un hombre vestido de mujer fuera con tus hijos? Bueno, ustedes están muy chiquitos, ¿no? Pero definitivamente sus papás, ¿cómo se sentirían? Si un hombre vestido de mujer fuera con sus hijos, interactuara con ellos, a buscar mostrarles que este tipo de prácticas sexuales son normales. Ojo, todas estas prácticas en el estado de California no requieren consentimiento de los padres. Tu hijo, o en este caso mis hijos, pueden estar yendo a la escuela y esto es lo que puede estar sucediendo. Y como les dije, tuve que dejar muchísimas cosas afuera. Como por ejemplo segmentos pornográficos en libros de niños de kinder y de primero y segundo año de primaria. Les leen libros para niños que es pornografía para niños, literal. Tanto así que uno de los hombres que estaba hablando en su consejo de la escuela dijo: permítanme leerles un extracto de este libro. Su nombre es Matt Walsh. Dice: permítanme leerles un extracto de este libro. Y comenzó a leerlo y le cortaron el micrófono y le pidieron que en esa reunión de padres no podía estar leyendo obscenidades. Y él les dijo: es lo que le están leyendo a los niños de kinder y de primaria. Incluso los padres y los directivos sabían que era algo aborrecible y son prácticas que están haciendo. Libros pornográficos para niños. John Money estaría contento y estaría feliz en la sexualización de los niños. Hoy la visión de John Money también se cumple en la mentira de que si tan solo te identificaras más con el otro sexo, entonces tendrías plenitud. Si tan solo te identificaras, si tan solo te vistieras como el otro sexo, entonces te sentirías completo. Y es una mentira. ¿Por qué? Lo vemos en lo siguiente. Una mentira aún más destructiva que dice: si tan solo rechazas tu sexo biológico y transicionas, en otras palabras, te mutilas,
para verte más como el sexo opuesto, entonces tendrás verdadera plenitud. Niñas de 14 años, en lugares como Canadá, en estados como California y Nueva York, si tú empiezas a tener siquiera la idea de confusión sexual, tú puedes ir a un terapeuta sin consentimiento de tus padres y te recetarían testosterona desde la primera cita sin consentimiento de tus padres para comenzar a transicionar al sexo opuesto. Otros niños que les dan bloqueadores de pubertad. Y esto, como les dije, tuve que dejar muchas cosas afuera, pero esto está también en un libro. Niños que les dan bloqueadores de pubertad para que no pasen por la pubertad. Por ejemplo, una muchachita, para que no se le desarrollen sus pechos, para que no comience a menstruar. O un hombre, para que no se le desarrolle su órgano sexual, no comience a engrosársele la voz o engrosársele la mandíbula. E inmediatamente, cuando les dan bloqueadores de pubertad, inmediatamente los meten en un tratamiento que se llama hormonas del sexo opuesto. Por ejemplo, si eres hombre te dan hormonas de mujer, si eres mujer te dan testosterona, hormonas de hombre. El 99% queda estéril para el resto de su vida. El 99% queda estéril para el resto de su vida. Si pasas directamente de bloqueadores de pubertad a hormonas del sexo opuesto, quedas estéril para el resto de tu vida en un 99%. Son daños irreversibles, irreparables. Jovencitas, los hombres tenemos alrededor, más o menos, según algunas métricas, tenemos alrededor de 700 unidades de testosterona, un hombre normal, en su cuerpo. Las mujeres tienen alrededor de 15 unidades. Cuando a una mujer se le administra la testosterona que el cuerpo de un hombre está diseñado para tener, que es 700 veces más, esa muchachita es más probable de desarrollar todo tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, pero más importantemente enfermedades de peso, enfermedades cardíacas. Una mujer que transiciona a ser un hombre y toma testosterona, es más probable que le dé un ataque cardíaco que un hombre. Y los hombres somos la principal estadística de los ataques cardíacos. Una mujer transgénero es más propensa a tener enfermedades del corazón, aparte de la esterilidad, aparte de que se les recomienda mutilarse el cuerpo, quitarse los pechos. Cambios que son completamente destructivos. Todo para buscar, para perseguir la falsa idea de que si tan solo me viera como el otro sexo, entonces sería pleno. Eso es una mentira. Esta ideología ha cobrado muchísimas víctimas, muchísimas víctimas. Si leen inglés o hablan inglés o escuchan inglés, busquen en YouTube detransitioners, detransicionadores. Personas que se han arrepentido de haberse hecho todas estas cirugías. Que por cierto, jóvenes y jovencitas, no es una cirugía. Es una serie de cirugías para que transiciones a la apariencia del otro sexo. Son muy dolorosas. Pierdes completamente, tanto los hombres como las mujeres pierden completamente todo tipo de placer sexual. Quedan completamente sin ningún sentimiento y tienen distintas, les quedan muchas secuelas de incomodidad en todo tipo de cosas, incluso yendo al baño. Pero eso es lo que no te dicen. Y esto es lo que no te dicen en las series, es lo que no te dicen en las marchas, es lo que no te dicen. La ideología de género ha cobrado muchísimas víctimas, pero quiero que examinemos las primeras víctimas de John Money. Estos son, como pueden verlos ahí, son David y Bruce Raymer. Son considerados las primeras víctimas entre muchas de la ideología de género. Son un par de gemelos que nacieron en 1966. Vamos a ver un poquito de su historia. En 1966, una circuncisión errónea dejó a Bruce, uno de los gemelos, de 8 meses sin su órgano sexual. Y esto fue un accidente, fue algo erróneo. Y ahora, los padres, cuando el bebé
era todavía un bebé, buscaron ayuda psicológica, fueron con John Money, porque era uno de los principales sexólogos. Y él, con la meta, con la mira, con el objetivo de probar su teoría, de que el género y el sexo no están relacionados, convenció a los papás del bebé que ya que como el género solamente es una enseñanza social, entonces lo mejor para él era que le hicieran una cirugía de reasignación de sexo y que lo criaran como si hubiera nacido mujer, como si fuera una mujer. A los 22 meses, Bruce fue operado, fue sometido a una cirugía en la que le extirparon sus testículos y le reconstruyeron su parte masculina para que fuera como la parte de una mujer. Fue reasignado para ser criado como una mujer y le cambiaron su nombre de Bruce a Brenda Raymer. Durante los siguientes meses y años, los niños asistieron con el Dr. Money para documentar su progreso. Durante estas visitas está registrado en la biografía de David Raymer que John Money los exponía a ver pornografía y los exponía a recrear actos sexuales que él veía como una manera de crear una identidad de género saludable a estos niños. Literalmente abusó de ellos cuando eran niños. Y al pobre al pobre Bruce, ahora Brenda, lo sometieron a ser criado como niña. En los años siguientes, Brenda fue criado como una niña y fue obligado a vestirse como una niña. Pero naturalmente, curiosamente, aunque él no sabía nada, contrario a sus compañeras de clase, a las niñas de verdad, Brenda comenzó a exhibir interés en las cosas masculinas y a rechazar las cosas femeninas. Como resultado de este gran estrés, de esta gran desconfort que había en él, incomodidad que había en él, sabía que algo no estaba bien. Esto le trajo como resultado muchos problemas mentales a una temprana edad, incluyendo ansiedad, estrés y depresión. Después de años de agonía psicológica y de no saber qué estaba mal con él, los padres de Brenda finalmente le dijeron la verdad a sus 14 años. A sus 14 años. Como resultado, él comenzó a revertir los cambios que habían hecho en él hasta donde podía. Comenzó a vestirse masculinamente, comenzó a dejar de pintarse, comenzó a comportarse como un hombre. Incluso cambió su nombre, comenzó a usar el nombre de David Raymer. Su historia, que se hizo pública en 1997, y su deseo de él era evitar que otros niños sufrieran este tipo de abuso, pero para 1997 ya era demasiado tarde, ya que la teoría de Money ya era ampliamente aceptada. En su biografía relata que el Dr. Money, aparte de exponerlo a él y a su hermano a pornografía, les tomaba fotos desnudos mientras ellos replicaban actos sexuales entre ambos niños. Esto está en su biografía. Después de años de sufrimiento psicológico, el 1 de julio del 2002, Brian Raymer, el otro hermano gemelo que había participado en esto, se suicidó de una sobredosis de antidepresivos. 2 años después, el 4 de mayo del 2004, David, o Bruce, o Brenda, se suicidó de un tiro de escopeta en la cabeza. Este es el profundo trauma y el profundo dolor que causa la teoría y la ideología de género. Como ellos, hay cientos de niños, cientos, que sus historias no son tomadas por la prensa porque no apoya la narrativa. ¿Cuántas personas, muchas personas, que hoy las vemos queriendo perseguir la sexualidad opuesta, el sexo opuesto, los vemos teniendo distintos problemas, muchos problemas? Es una ideología destructiva, es una ideología basada en mentiras, es una ideología que trae consecuencias reales. Y es una ideología que te quiere a ti, te quiere tener presa. Sin embargo, el legado de John Money, hoy John Money es venerado como uno de los principales pilares de la ideología de género, y su teoría tan destructiva se enseña hoy en las escuelas.
Gracias a sus enseñanzas, hoy miles de jóvenes sufren de disforia de género sin que puedan recibir la ayuda que necesitan para salir de ella. Ahora, ¿qué efecto causa esto en la juventud? ¿Cuál es el efecto que causa la ideología de género en la juventud? ¿A quiénes afecta mucho más la ideología de género? ¿Quiénes son sus presas más comunes? Ahorita vamos a ver. Principalmente son los adolescentes, ya que es una etapa del desarrollo en la que se presta para la confusión y puede ser aprovechada para reclutarlos al estilo de vida homosexual o al estilo de vida transexual. Existe algo que se llama en inglés grooming, que es como acechar, que es básicamente cuando una persona mayor busca preparar a una persona normalmente menor de edad, para posteriormente y en el futuro tener contacto sexual con esa persona. Esta es la táctica que utilizan y lo hacen a través de los regalos, a través de preocuparse por esa persona de una manera romántica, a través de irlos formando, a través, como son a veces los famosos sugar daddies o sugar mommies, etcétera. Tratan de irlo formando, tratan de irlo moldeando a ese joven o a esa jovencita para prepararlo para un posterior acto sexual. Por ejemplo, 80% de las... Un dato curioso. Nosotros hemos visto en las series cuando sale una pareja de lesbianas que son de la misma edad, que normalmente tienen los mismos rasgos casi femeninos y que lo único que las distingue de los demás es que son lesbianas. Esto no concuerda con la realidad. La realidad es que el 80% de las parejas lesbianas son entre una mujer mayor y una jovencita. Y eso es una realidad. Y el 80% de estas relaciones comienzan cuando la mujer, en la mayoría del caso adulta, comienza a tener avances sexuales, el grooming, a una muchachita durante su etapa de confusión de género. Y eso es una realidad. Es igual en el caso de homosexuales. Personas homosexuales, normalmente las parejas son entre un hombre mayor y un hombre más joven. Y normalmente el 90% de estas parejas son iniciadas, o de estas relaciones son iniciadas a través de que la persona mayor persigue sexualmente a la persona o al hombre que es menor. Esa es una realidad. Ahora, este es el efecto que causa también en la juventud. La investigadora Abigail Shrier escribió un libro en base a sus numerosas entrevistas con doctores, con psicólogos, con cirujanos. Su libro se llama Daño Irreversible y es el efecto de la ideología transexual en las chicas adolescentes. 90% de las personas que se identifican como bisexuales, pansexuales, no binarios, son chicas adolescentes, son mujeres adolescentes. Y esto es una epidemia y tiene una razón. El punto es que las muchachitas adolescentes, se identifican mucho, saben afirmar los problemas entre sus amigas, en especial en el caso de muchachitas de secundaria, muchachitas de preparatoria. En mis tiempos, hace 20 años, el principal trastorno que había entre las muchachitas, que todas las tenían, eran trastornos alimenticios. La bulimia, la anorexia, no me acuerdo del nombre de la otra, esa que comes y vomitas, creo que es la bulimia. Pero eran trastornos alimenticios y era popularísimo entre las muchachas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba de moda. Hoy, ¿qué es lo que está de moda? La bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, el ser no binario, el ser trans. Eso es lo que está de moda y eso es lo que se está propagando. En su libro, ella describe este fenómeno, mejor dicho, los doctores describen este fenómeno entre las jovencitas como una epidemia que afecta mayormente a chicas adolescentes. Uno de los canales donde la ideología se esparce es a través de los influencers y a través de las redes sociales. A través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de todo eso que ves. Y es el principal motor que promueve que haya ahora tantas personas identificándose como trans, identificándose como no binarios.
y esto se le llama corriente o moda. Es la moda, simple y sencillamente. Vamos a ver unas estadísticas de la ideología de género. En las décadas previas, yo les decía, la moda no binaria, la población que se identificaba como trans o no binaria era solamente el 0.01%. Quiere decir que 1 de cada 1,000 adolescentes, y entre este 0.01%, 90% eran hombres, mostraba algún síntoma de disforia de género. 0.01%. Después de que esto se volvió moda, 90% eran hombres, el 80% de estas personas, de estos hombres jovencitos que experimentaban esta confusión, dejaban esta confusión sexual cuando pasaban la adolescencia. 80%. Era algo que si se deja sin atender, simplemente desaparece. Pero hoy se toma y se afirma. Ahora, gracias a la mayoría de las redes sociales, el porcentaje es 200 veces más alto. 2 de cada 100 adolescentes se identifican como trans, se identifican como no binarios. Y ahora el 90% de estas personas que se identifican como trans o no binarias son chicas adolescentes, son mujeres adolescentes. Pero según las estadísticas de la Fundación para la Salud Mental, miren estas estadísticas. 1 de cada 2 personas que se identifican como LGBT sufren de depresión severa. 1 de cada 2. 3 de cada 5 sufren de ansiedad severa. Y 1 de cada 8 intentarán quitarse la vida. De las personas que se identifican tanto como gays, lesbianas, transexuales, etc. Intentarán quitarse la vida. En las personas que se identifican como trans o como no binarias, 9 de cada 10 han experimentado el deseo de quitarse la vida. Ese es el porcentaje más alto que existe en cualquier otra población, en cualquier otro aspecto o segmento de la población. 5 de cada 10 han intentado al menos una vez quitarse la vida en ese mismo año. Las personas trans tienen el índice de suicidio más alto que cualquier otra persona y es 9 veces más alto que el de una persona heterosexual. El índice de suicidio. Ahora, uno podría decir, pues sí, es que ¿cómo no van a intentar suicidarse si no los aceptan, si ellos no se quieren como ellos son? Bueno, vamos a ver las estadísticas. Según estudios de la UCLA, el índice de depresión y de suicidio de las personas trans se mantiene igual o incluso en algunos casos se vuelve más alto después de que las personas, aún después de que las personas pasan por terapia de afirmación y hacen la transición completa al sexo opuesto. Entonces el problema no está en lo exterior. Si me vas a decir que tienes la misma posibilidad de suicidarte o incluso más alta después de hacerte la cirugía de cambio de género que antes, claramente el género o el sexo no es el problema. No es el problema. Y esto es incluso sin contar a aquellos que demuestran lo que se llama culpa o remordimiento o arrepentimiento por transición. Personas que se hacen la cirugía, muchachitas que se cortan los pechos, hombres que se castran para siempre y después de eso se arrepienten. Completamente esto es una ideología, podemos ver las consecuencias, una ideología completamente destructiva. Pero ahora, nuestro último punto, como cristianos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Primero que nada nos dice que Dios existe, lo vimos en una de nuestras evidencias, que Él nos creó a su imagen y semejanza, con valor y dignidad, lo vimos tanto en las evidencias como en el tema del aborto, y que nos hizo solamente en 2 categorías que podemos ver hoy reflejadas en la realidad. Nos hizo hombre o nos hizo mujer. Esta es la realidad en la que vivimos todos los días. No hay más opciones aparte de las que Dios ha creado. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos,
todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Vivimos en un sistema binario. Vivimos en un sistema donde solo hay hombres y mujeres. Solo hay cromosomas XX, cromosomas XY. Pero la palabra de Dios también nos dice que Dios nos hizo tal como somos. Nos hizo hombres o nos hizo mujeres. Y rechazar la realidad de quien somos es rechazar lo que Dios ha hecho. Y rechazar a Dios mismo. Salmo 139 dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Dios nos conoce, Dios nos creó. Y Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer. Y esa es la forma en la que tú personal e individualmente puedes reflejar mayormente la gloria de Dios y la imagen de Dios en este mundo. Dios escogió quién ibas a ser, el sexo que ibas a tener. Si ibas a ser hombre, ibas a ser o ibas a ser mujer, Él lo escogió para que tú mostraras quién es Él de la mejor manera posible. Él te hizo. Y rechazar esto es rechazarlo a Él. Y hay esperanza. Si has tenido estos pensamientos de confusión, hay esperanza al final de todo esto. La palabra de Dios también es clara. Dice claramente que participar en estas prácticas sexuales es un pecado. Pero también da esperanza de cambiar si lo hemos hecho. Si hemos tenido confusión, la palabra de Dios nos da esperanza de ser finalmente aclarados en nuestra mente. Pero miren estas palabras, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. No se equivoquen, ni los que se entregan al pecado sexual, ni los idólatras, esto es los que tienen otros dioses, ni los adúlteros, los que engañan a sus esposas, ni los afeminados, y esta palabra afeminado es malakoi en el griego, que significa hombres suaves. Y esta palabra se usaba para referirse a los hombres que se vestían de mujer. O era también para referirse a los prostitutos que habían sido castrados para su dios y que estaban en el templo de sus dioses para ser violados por los adoradores de esos dioses. Esos eran los malakoi, los afeminados. Los hombres que participaban eran el participante pasivo en la relación homosexual. Los afeminados, los transvestis, los transgénero, los transexuales. Eso es lo que significa esta palabra. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué palabras tan duras. Qué palabras tan duras. Porque quizá nosotros caemos en alguna de estas y nos revela quiénes somos. Algunos son borrachos, algunos son ávaros, algunos son idólatras, tienen otros dioses. Algunos su dios es el dinero. Algunos son maldicentes, o sea que hablan con groserías de lado a lado. Algunos estafan, algunos engañan, algunos roban. No se engañen.
Nadie que practique estas cosas heredará el reino de Dios. Pero esta es la esperanza que tenemos al final. Dice en este versículo, el verso 11, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Eso habla de una conversión total. Si Dios verdaderamente te ha cambiado, si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente vas al cielo y no al infierno, has sido cambiado. Tu vida ha cambiado. Antes eras esas cosas, pero ahora eres diferente. Has sido lavado, has sido justificado y el Espíritu Santo vive en ti. Si en verdad ha habido una conversión. Si no, vas camino al infierno igual que todos los demás. Si dices ser cristiano, ser cristiana, pero sigues en borracheras, en malas palabras, en robo, en avaricia, en pecado sexual, entonces vas camino al mismo infierno en el que van todos los demás. No te engañes. Nadie que practique estas cosas, que viva por ellas, heredarán el reino de Dios. Necesitan ser convertidos, necesitan ser transformados. Y este es un acto puramente de Dios. Es Dios quien llama y resucita al muerto. Y el muerto eres tú. Pero es Dios quien te llama. Y si escuchas hoy su voz, responde. Miren lo que dice Romanos 1, 18 al 19, versos 21 y 26 al 27. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Esto es lesbianismo. Y al igual el modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria o su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esto es homosexualidad, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios es muy claro en lo que piensa acerca de estas cosas y acerca de estas prácticas. Él es claro, pero si hemos participado en alguna de ellas, o si estamos muertos, la única manera de encontrar la verdadera plenitud, la plenitud que te promete la ideología de género, la única manera de encontrarla en verdad, tu verdadera identidad y la llenura de tu vida, es encontrando a Cristo y recibiendo la vida que solamente Él puede darte. No hay de otra. Búscalo en las drogas, búscalo en el alcohol, búscalo en las relaciones, búscalo en tener tu propio control sobre tu vida. No vas a ser pleno, no vas a tener vida y al final irás al infierno. Porque la vida, la verdadera llenura, la verdadera plenitud están solamente en Cristo. Termino con esto. Hechos 3:19 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Isaías 55:7 dice que los malvados cambien su camino y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, regresen a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y por último, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra única esperanza es la vida nueva que Cristo promete en el Evangelio. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que somos pecadores, todos y cada uno de los que estamos aquí.
Todos y cada uno de los que estamos aquí somos pecadores, hemos nacido muertos en nuestros delitos, muertos en nuestro pecado y somos incapaces de acercarnos a Dios. Dios necesita traernos. ¿Tú piensas que eres tú quien vino hasta este lugar? ¿Y tú piensas que eres tú el que se quedó hasta esta sección? Pero no eres tú. Es Dios quien te ha traído hasta acá para escuchar esto. Y es Dios incluso quien te ha sacado de este lugar, porque la Biblia dice que Dios sabe traer a los justos para el perdón y perdonar a los malvados para el castigo. Y reservar a los malvados para el castigo. Es Dios quien te ha traído hasta acá. Y es Dios quien te ha llamado a la vida que solamente hay en Él. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, muerto. Merecemos el infierno. Merecemos la ira de Dios derramada sobre nosotros. Eso es lo que merecemos. Si alguna vez te has preguntado qué está mal en el mundo, eres tú, soy yo. Si alguna vez te has preguntado qué está mal en tu vida, eres tú, soy yo. Nosotros somos los que estamos mal, porque estamos muertos, infectados con pecado. Y lo único que va a poder traerle gloria a Dios en nuestra vida es cuando seamos destruidos en el infierno, ardiendo con su ira para siempre. Eso es lo que nos merecemos. Esa es la justa paga que nos merecemos. Pero Dios nos amó tanto, mostró su amor tan grande, que envió a su Hijo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús murió en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. En la cruz que era para ti, Jesús fue colgado desnudo donde tú deberías haber estado colgado y avergonzado. Y Jesús recibió toda la ira de Dios derramada sobre él, que debería ser derramada sobre ti. Y Él lo hizo por amor. En la cruz Él fue tu sustituto, mi sustituto. Y murió y al tercer día resucitó con poder, declarando ser Dios y declarando ser el único camino para ser salvados. Y ahora Él nos llama al arrepentimiento y a rendirnos a Él. Es a lo que Él nos llama. Deja ya tu vida, ven. Responde a salvación. Deja que Cristo te dé vida, te transforme, te cambie y te salve del infierno al que vas, el que sin duda te mereces. Él aún te está extendiendo su mano para salvarte, pero la única condición es arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja la maldad. Ríndete a Cristo Jesús. Y por último, si hacemos esto, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos, justificarnos, nos cubre con su justicia, nos da una nueva vida. ¿Qué quiere decir nueva vida? Que ya no eres igual que como eras antes. Y nos da vida eterna. Esa es la realidad de la vida de una persona que ha sido salvada. Ya no es lo que antes era. Si conocieras a mis amigos de antes de salvarme, podrían decirte que era una persona muy diferente. Era una persona distinta. Era una persona que hablaba con groserías de lado a lado. Era una persona que no tenía absolutamente ningún interés por las cosas de Dios. Ningún interés por Cristo. Ahora toda mi vida está rendida a Él. No soy perfecto, tú tampoco vas a ser perfecto. Pero vas a estar vivo. Vas a ser salvado. Vas a estar en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y este es el Evangelio. Y esta es la parte más importantísima de todo. Que Cristo Jesús murió por tus pecados para poder darte el perdón. Pero lo único que tú necesitas hacer es responder. Responder. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Y yo te invito a que te rindas a Jesús y a lo que Él hizo, porque solamente en Él vas a encontrar la respuesta a tu confusión. Solamente en Él vas a encontrar verdadera vida. Solamente en Él vas a encontrar verdadera plenitud. Solamente en Él vas a encontrar
la vida eterna y el perdón de tus pecados. Pero necesitas arrepentirte. Necesita haber un cambio en ti. Necesitas ser diferente. Necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, te doy gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes que tú trajiste hasta este lugar para que escucharan todo lo que tenían que escuchar, Señor. Te doy gracias porque eres tú quien los llama para poder darles vida, Señor. Y tú conoces a los que son tuyos, y los que son tuyos responden a tu voz. Y no responden a la voz de nadie más, sino a la tuya nada más, Señor. Y tú los conoces, tú los salvas y tú les das vida eterna. Pero tú también sabes guardar a aquellos que no son tuyos, sabes guardarlos para la ira del día del juicio. Y tenemos esta confianza, Señor, que tú nos conoces. Para bien o para mal, tú nos conoces. Tú sabes quiénes pertenecen y quiénes no. Pero a todos se les predica el Evangelio. Señor, tú los has traído hasta este lugar. Tú conoces quiénes han de salvarse. Te pido que los añadas a la iglesia, Señor. Confiamos en ti, en que es solamente tu obra. Te pido, Padre, por ellos, que ellos puedan responder a tu obra. Puedan traer un arrepentimiento genuino, un cambio de vida. Y que en lo profundo de ellos ahora puedan amarte, puedan rendir todo en su vida, Señor. Gracias, Padre, también por esta plática, porque al final de cuentas tú eres verdadero, te interesa la verdad, te interesa que no vivamos creyendo mentiras. Libra a esta generación, libra a estos jovencitos y jovencitas de la confusión que los acecha, de los lazos del diablo que los acecha, para convertirlos en personas que practican estos pecados sexuales tan abominables, Señor. Libra y persevera, preserva a tus santos. Gracias, Señor, los pongo en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén.